Buenos días, clase número 18, miércoles 27 de mayo, Chile y su desarrollo económico en el siglo XX. Hoy día vamos a ver un tema que es bastante interesante. Ya, vamos a sacar un par de mitos, otros mitos más de la historia de Chile, mientras ya hablamos sobre el particular. Bueno, vamos a ver el tema de la escuela de Chicago en Chile, ya que es un tema que interesa bastante, que se habla bastante y se habla mucho desde la ignorancia, como mucho en Chile. De hecho, se hace la política desde la ignorancia, ya. Lo primero, sobre el tema de los Chicago Boys, que es además material que yo se los voy a mandar. La bibliografía, tenemos un documento de trabajo de Rob Luders, ya publicado por la Universidad Católica de Santiago, y se llama La Misión Klein-Sachs y los Chicago Boys y la política económica. Es un excelente artículo sobre la materia. ¿Por qué? Porque Rob Luders es de la segunda generación que se va a doctorar a la Universidad de Chicago, y es un personaje que fue muy cercano a Milton Friedman. Tal vez es el personaje más cercano en la historia de Chile a Milton Friedman, ya. De hecho, él lo trae en el año 1975 para que dé una conferencia. También está el artículo que ya es un clásico de la Premio Nacional de Historia, Sofía Correa, algunos antecedentes históricos del proyecto neoliberal en Chile, 1955-1958, que es un excelente artículo sobre el origen del proyecto neoliberal ya en Chile, dónde están las raíces, ya lo vamos a ver eso, y que se comienza a implementar desde el año 1974 en adelante hasta más o menos el año 83, y eso lo vamos a ver en la tercera parte del curso. También tenemos muy buen trabajo de Osvaldo Gallardo, la institucionalidad de la ciencia económica en Chile, el caso del convenio Universidad Católica, Universidad de Chicago. Ya es un muy buen artículo porque este convenio permitió que por primera vez en la historia de Chile un grupo abundante, estamos hablando ya de 6 o 7 alumnos, se fueran a hacer un posgrado a una universidad norteamericana de primera línea, de la Ivy League, ya, donde está Chicago, está Harvard, la MIT, ya está la UCLA, ya está la Universidad de Columbia, la Yale, Stanford, la Ivy League. ¿Ya? Y por tanto este convenio permitió, desde el punto de vista de la, entre comillas, ciencia económica, modernizar la enseñanza, ya, de esta teoría económica en Chile. Está en cuarto lugar un libro que es de Manuel Delano y Hugo Traslaviña, que se llama La herencia de los Chicago Boys. Es un libro que habla sobre la historia de los Chicago Boys en Chile hasta ya el año 89, que es el último año del gobierno del general Pinochet. Y después hay dos sitios de memoria chilena, ya, uno sobre la conformación ideológica neoliberal y otro sobre la misión Klein-Sachs. Ya, para los que quieran los pinchan y van a ese sitio, etcétera. Como todos estos sitios de memoria chilena, hay documentos, hay fotos, hay cronología, ya, es interesante.
Las preguntas que nos interesan contestar es ¿cuándo aparece la Escuela de Chicago en Chile? ¿Y por qué razones? En el fondo, ¿cuál es el origen? ¿Ya? ¿Qué recomienda en ese momento, cuando aparece, la Escuela de Chicago para la economía chilena? ¿Quiénes fueron los primeros alumnos en irse a realizar un posgrado a Chicago? ¿Quién es el padre de los Chicago Boys en Estados Unidos, que no es quien ustedes creen? ¿Y quién es el padre en Chile, que tampoco creen que es el que creen? ¿Son los militares neoliberales? ¿En qué momento comenzaron a tener importancia sus políticas económicas y las recomendaciones que ellos empiezan a hacer? ¿Ya? ¿Cuál es el ethos o la ética de los Chicago Boys? Ahí vamos a hacer un análisis que va a llevar a alguien ya a un poco al asombro. Lo primero, cuando hablamos de los Chicago Boys en Chile, ¿por qué se les llama Chicago Boys? Lo primero, porque eran muy jóvenes. ¿Ya? Son gente menores de 28 o 30 años, para un país curiosamente de pirámide de edad tan joven, que otros jóvenes lograran especializarse en una universidad tan prestigiosa les llamaba la atención. De hecho, los pocos chilenos que iban al extranjero a sacar un posgrado, la mayoría lo hacía después de los 30, de hecho entre los 35 y más o menos y los 40 años. ¿Ya? Por tanto, desde un punto de vista del primer mundo, eso ya es una persona que está acabada, ya no tiene futuro. ¿Ya? A los 26, 27 años ya tienes que estar doctorado, si tienes alguna pretensión académica. ¿Ya? Ahora, de tal manera de que cuando los veían a este grupo de gente muy joven. Entonces eran la gente más vieja o los viejos, los llamaban los niños. Son unos niños. ¿Ya? Entonces se llamaban los chiquearon, como venían de Chicago, ya se habla inglés con el nombre o el apelativo de Chicago Boys. Bueno, aquí en Chile somos muy buenos para poner sobrenombre. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el contexto histórico donde está la economía chilena de la época? Bueno, estamos hablando de la década de los mediados de los 50, la década de los 60 y la década de los 70. ¿Ya? El contexto previo a la aparición de los Chicago Boys, ya como grupo importante que va a definir una transformación en términos de modelo económico, es las elecciones del año 70. Y la verdad es que si nosotros nos fijamos en las elecciones de 1970, todos los candidatos a la presidencia, junto con sus coaliciones políticas, ya fuera candidato de izquierda, de centro o de derecha, todos querían reformas políticas. Las diferencias entre uno y otros estaban en el sentido y en la profundidad que iban a dar a estas reformas. Todos, si uno lee los programas de gobierno de la época, todos los sectores políticos se daban cuenta que la economía chilena estaba empantanada y que ese empantanamiento comienza curiosamente con el inicio de la década de los 50. De ahí a que haya 4 gobiernos de 4 cortes totalmente distintos, con respaldo popular, las primeras mayorías relativas, para acceder al gobierno.
el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, su segundo gobierno, el gobierno de Jorge Alessandri, de Eduardo Frei Montalva, de Salvador Allende Gossen, todos gobiernos de signos distintos. ¿Por qué? Porque la gente también sabía, palpaba, percibía ya que esta economía estaba empantanada, estaba en un pantano, era muy difícil avanzar y que se necesitaban algo. Algunos hablaban de transformar, otros hacer más eficiente el modelo, otros hablaban de revolución. ¿Para qué? Para lograr sacar a la sociedad chilena de la situación en que estaba viviendo. Y eso se reflejaba esencialmente en dos grandes problemas: el bajo crecimiento per cápita y la alta inflación de la época. Es decir, los ingresos de las personas crecían muy poco cuando la población estaba creciendo mucho, pero también el costo de la vida en una sociedad esencialmente que era de amplios estratos populares y donde tal vez el 50% o tal vez más trabajaba en un mercado informal, con trabajos precarios. Entonces una alta inflación impactaba mucho más e incrementaba la pobreza en términos absolutos. La gente efectivamente era más pobre, pero también la percepción de que uno cada día era más pobre. Era esta sensación de que algo no está funcionando bien, de que es necesario corregirlo y que esto no es de ahora, lleva un tiempo. Efectivamente llegamos al año 70 y llevamos casi 20 años de empantanamiento, toda la década de los 50 y los 60, lo que se llama, ya por lo menos en la historia de Chile, no en el caso de otros países, la fase difícil de la industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, llegamos al año 52, donde asume Carlos Ibáñez del Campo, que no es un representante de los partidos políticos, es un outsider de la política, tiene su historia, pero la gente está tan desesperada que le entrega el poder. Va con el apoyo del Partido Socialista, que prefiere, para acceder al poder, a apoyar a Carlos Ibáñez del Campo que a su propio candidato, que es Salvador Allende, que se presenta por primera vez a la candidatura a la presidencia. Salvador Allende se va a presentar 4 veces a la presidencia: el año 52, el 58, el 64 y el 70 la va a ganar. Es decir, la economía chilena de la época estaba enferma. Y el síntoma más grave de esta enfermedad era la inflación. Así como cuando uno tiene gripe o tiene una infección, es la alta temperatura, la inflación, que además no dejaba crecer. La inflación no solo hace más pobre a los pobres en términos absolutos y relativos, sino que también afecta el crecimiento.
sobre todo afectaba a estas enormes masas de estratos populares que estaban creciendo enormemente. Ahora, efectivamente, no solo en Chile en la época hay un baby boom desde los 50 en adelante, y en los 60 también, ¿ya? Y eso se debe porque en el año 1947 se populariza la penicilina, que es un antibiótico, que hoy en día las bacterias, los microbios se matan de la risa de la penicilina, ¿ya? Porque mutaron. Pero que en esa época permite a un costo muy bajo que la gente no se muera de todo lo que se moría con anterioridad. De manera que las pautas demográficas siguen en los estratos populares. La gente empieza efectivamente a no morir en la infancia, la mortalidad infantil desciende, y como no tienen acceso al mundo financiero, viven en una economía informal y precaria, el empobrecimiento es brutal. Ahora, este estancamiento lo podemos ver en las tasas de inflación que comienzan a ser habituales en la economía chilena de la época. Y esto se inicia curiosamente desde el año 1940 en adelante, con el inicio ya en pleno de la política de sustitución de importaciones a través de la Corfo. No es que antes no haya habido inflación, pero era muy raro que la inflación durara más de 2 años, en términos de una inflación sobre los 2 dígitos, mayor a 10%. Y cuando había, se generaban estallidos sociales, como los reclamos de los mineros del Salitre en el año 1907, pero si uno ve los 2 años previos, la inflación fue muy alta, sobre los 2 dígitos, o en el año 1921 en San Gregorio, 1919, 1920 también sobre los 2 dígitos. Entonces, ¿pero qué es lo que empieza a ocurrir desde el año 40 en adelante? Todos los años, excepto uno que otro, es muy raro, todos los años son de inflación sobre 2 dígitos. Y esto se empieza a hacer de manera perpetua. Es decir, estamos hablando de una inflación alta de carácter estructural. Lo podemos ver acá. Si ustedes se dan cuenta, el año 1940 es 9,09% de inflación, pero ya el año 41 estamos hablando de un 23%. El año 42 de un 25%. Ahí, esto es uno de los pocos años, el 43 y el 45, en que la inflación es de un dígito, bajo 10. 46 de 30, 47 de 23, 48 de 16, 49 de 20, 50 de 16, y entramos al gobierno del populista Carlos Ibáñez del Campo. Los traspasos siempre se hacían en septiembre, el 4 de septiembre, y cuando gobierna plenamente se le disparó la inflación. 1953, 54, 55, 56, 71, 83%. Lo cual es una barbaridad.
Ya sabemos, porque lo hemos explicado en PowerPoint anteriores, cómo la inflación erosiona la capacidad adquisitiva de los chilenos. El problema era a quién afectaba esta inflación. Y la respuesta es a la gente que vivía en la economía informal, por tanto no tenía seguridad. Ahí el Estado empresario, con todos los escasos beneficios que había armado los gobiernos radicales, ese beneficio no llegaba a esa gente, como algunos han tratado o han pretendido hacer creer, no llegaban, era la gente que tenía contratos firmados y afectaba a los que además tenían un ingreso ocasional porque su trabajo era precario, de tal manera que cobraban jornales por jornada de trabajo, todos los días trabajo hecho, trabajo pagado. Entonces, economía informal, trabajo precario. Y esa gente conformaba esta marginalidad social que estaba creciendo. La expresión concreta de esta marginalidad social era la pobreza, que se visualizaba en las llamadas poblaciones callampa. En Argentina se llaman villas miserias. Acá población callampa. Ahora, ¿por qué se les llamaba población callampa? La población callampa es un término que alude a un conjunto habitacional muy rudimentario, con habitaciones muy precarias, que son hechos con papeles, cartones, alambre, palo, rama, y que aparece en un lugar determinado de la noche a la mañana. De ahí viene el término callampa. Cuando llueve, en un lugar donde hay humedad y está más o menos sombrío, aparecen las callampas. O sea, aparece de repente. Y esto era generalmente una ocupación de terreno a través de tomas. Se construían y estas poblaciones no tenían acceso a ningún servicio. No tenían acceso al agua, a la luz, ya a la electricidad, a los desagües, etc. De manera de que si nosotros vemos unas fotos de este tipo de población o vivienda, nos podemos dar cuenta en algún grado del nivel de pobreza y marginalidad de la gente. ¿Por qué se llama marginal? Porque viven al margen. ¿Ya? Y cuando esas poblaciones y esos grupos de personas viven demasiado tiempo al margen, generan culturas paralelas, con otras creencias, con otros valores, con otras actitudes, etc., que pueden afectar efectivamente los procesos de modernización de una sociedad. Por ejemplo, no se les puede, tal vez no le dan valor a la educación, mientras otros grupos sí le dan un valor. Veamos alguna foto. Acá tenemos unas fotos de viviendas por toma del año 1950. Está al lado de un canal y ustedes se dan cuenta la calidad de la construcción. Al fondo se ven
una construcción de una empresa, galpones, pero ustedes van viendo cómo se van tomando ya terrenos y van construyendo. Esta fue una foto del año 1950. Esta es una foto de una de las tomas que generó una población que hoy en día es emblemática en la historia de Santiago. No voy a decir en la historia de Chile, porque Santiago no es Chile. En la historia de esa ciudad llamada Santiago. Es una foto del año 57. Y ustedes también aquí pueden ver el tipo de construcción. Si se dan cuenta, se llaman medias aguas las construcciones porque el techo solo tiene una caída. No tiene dos caídas como generalmente tienen todas las casas. Tiene una sola caída. Por eso se llama media agua. Acá vemos una toma en el año 60, esto es en el norte de Chile. Ahí hay una bandera chilena, hay unos postes ahí con electricidad, pero en general las condiciones de la vivienda y ahí de la urbanización son precarios. Esto es en el año 70. Esos baldes que ustedes ven a ese niño y al medio de la calle son para acarrear agua. Al fondo hay un letrero del MIR, Movimiento Izquierda Revolucionario. Ya rojo arriba, negro abajo. Ven unos postes con luz para tirar unos alambres, pero no tienen desagüe, no tienen agua. Es decir, es terriblemente precario. Acá tenemos una foto de la población La Victoria, que es esta. Ahora ya en el año 2015. Las estructuras van cambiando. No hay nada que sea eterno. Por eso cuando uno lee ciertos textos antiguos o ciertas cosas antiguas, tiene que tener cuidado en lo que recoge, porque las sociedades, como la pobreza, van mutando. Es dinámica. En el universo en el que vivimos no hay nada eterno. Todo se va transformando. Lenta, rápidamente, pero hay una transformación. Por tanto, aplicar recetas de esta realidad a esta otra es una locura. ¿Ya? Por tanto, hay que ser muy crítico en los análisis. Las tasas de inflación que observamos desde el año 53 a 1955, para esa época eran las más grandes de la historia. Nunca Chile había observado esos niveles de inflación. Ya, 1953, 56% de inflación, 1954, 71% de inflación, 1955, 83% de inflación. Y esto se explica por el fuerte incremento porcentual anual de la base monetaria.
1952, 26%, 1953, 2,89%, pero 1954, 17%, 1955, 12%, ya, bajo el supuesto de crear crédito barato que echara a andar el aparato productivo chileno, en un esquema de bajo crecimiento. ¿Ya? De hecho, el incremento promedio del PIB per cápita entre el año 1952 a 1955 es de 1,48%, que es muy bajo. Y en el año 55, cuando la inflación alcanza el 83%, la caída del PIB fue de 5,72%. Por tanto, la sensación popular y la sensación en la política de este estancamiento en los estándares de vida no podía ser mayor. Por otro lado, los salarios de los que tenían contrato, que era una situación distinta de los que no tenían contrato, se reajustaban por ley automáticamente, con lo cual lo que ocurría era que se tendía a validar la inflación en una situación, sobre todo en el caso de los empleados fiscales, de un alto déficit fiscal. Como dato relevante, podemos señalar que entre el año 1933 a 1949 la economía chilena no tuvo déficit. Es decir, en 17 años la economía chilena no tuvo déficit. En el año 50 fue de un 0,79% el déficit, el 1951 un 0,59%, pero ya en el año 1952, 53 y 54 los déficits fueron bastante altos. Ya hablamos de 1,67%, 2,96%, 2,10%, y esto se va a reflejar en el año 57 cuando haya un tremendo estallido social. Acá nosotros podemos ver una caricatura que apareció tal vez en la revista humorística política más importante en la historia de Chile, que se llamaba Topase, y el humor político. Y ustedes ven acá con una flecha a un señor ahí con lentes, medio pelado, guatón. Este es Carlos Ibáñez. Este es el típico personaje que aparece en Topase, que es el que intermedia, que se llama Verdejo. Y acá ven una señora de un gran volumen que se llama inflación, y que la están metiendo dentro de una caja de fuerte, para que no salga, porque se va a congelar los precios. Ya ahí hay un empleado público, tal vez algún funcionario del Banco Central, algún ministro que está haciendo esta función. Estas protestas del año 57 van a ser brutales. Acá las vemos. Algunos piensan en términos heroicos. No, que ahora estamos haciendo algo único en la historia de Chile. No se equivoquen. Ya, eso es desconocer la historia de Chile. El profesor Pedro Milos ha sacado un libro sobre la situación de Chile en el año 1957, donde trata específicamente este problema del estallido social. ¿Ya? Y está publicado por Editorial LOM. Ahí vemos cómo se daban vueltas los buses y se quemaban.
Y ustedes acá no ven una manga de atorrante. ¿Ya? Gente común y corriente. No están encapuchados, ni vestidos de negro, ni con molotov. ¿Ya? Ahí hay una revuelta. No una revolución, una revuelta. Y eso es por un descontento que no ha sido bien respondido. Acá vemos que hay carabineros, ya con sus lumas, sus palos ahí, clarito, ¿ah? Primera plana, y ahí está la gente, ya, y le están pegando, o sea, hay un descontento generalizado. Es en este contexto que aparece la misión Klein Sachs. Acá hay dos lecciones que podemos sacar y que van a dar origen a la misión Klein Sachs. La primera lección es: ojo con las emisiones inorgánicas. Ya. Ojo con jugar con las tasas de interés. La inflación se importa. No es tecnocracia fascista, como algunos imbéciles la venden. Y cuidar estos aspectos sí es importante. ¿Por qué aparece la misión Klein Sachs en Chile? Porque el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, con apoyo de un partido como el socialista, su partido, el partido político que formó Carlos Ibáñez del Campo, que es el Agrario Laborista, es un partido instrumental que después desaparece en la historia de Chile. Se dan cuenta que necesitan o tienen la imperiosa necesidad de ver desde afuera la contingencia nacional, que alguien distinto venga y te diga: mira, este es el problema, que no esté metido en la pelea política, que dijera sin pudores cuáles eran los problemas de la economía chilena. Y sobre todo el problema para esa época de la alta y persistente inflación. Entonces es cuando Carlos Ibáñez del Campo decide como presidente contratar a una asesoría internacional en el año 1955, que se la conoce en Chile como la misión Klein Sachs, por el señor Klein y el señor Sachs, que son los líderes de este grupo. En este grupo de asesores económicos de los Estados Unidos vendrán 3 profesores de la Universidad de Chicago, que fueron contratados para esta misión para que hicieran el análisis in situ, quedándose en Chile, sobre lo que estaba pasando. Estos eran el profesor Earl G. Hamilton, experto en historia económica de España y América Latina. De hecho, él escribió un libro de historia económica llamado que trata sobre los tesoros americanos y los precios en España entre 1505 a 1620, que es un clásico de la historiografía económica
Está Theodor Schultz, quien va a ser el segundo premio Nobel de Economía de la Universidad de Chicago y que se lo gana en el año 1979, experto en economía agraria y desarrollo, pero también es el primero que construye teorías modernas sobre capital humano. Y va a estar un joven profesor de un poco más de 30 años llamado Arnold Haberger, que va a ser profesor de Chicago hasta su jubilación en el año 1982, y que va a ser quien se va a quedar más tiempo en Chile analizando la situación económica del país. Arnold Haberger en el año 1958 se casaría con una ciudadana chilena llamada Anita Valjalo y permanecieron casados hasta la muerte de ella, de esta señora doña Anita Valjalo, en el año 2011. Por tanto, fue el amor de su vida. Esta situación de que se casó con una chilena va a ser una situación muy importante para este personaje, el señor Arnold Haberger, por dos cosas: porque va a aprender a hablar chileno. Yo tuve la oportunidad de conocerlo el año 2004 y almorzar con él. Lo conocí a través de Rob Luders, que trabajaba en ese momento en la Universidad Diego Portales. Y como se casó con una chilena, va a estar viajando constantemente a Chile. De ahí se va a establecer una relación bastante importante e interesante entre este profesor de Chicago y Chile, sobre todo con la gente que va a ir a realizar posgrados a esa universidad. Al contrario de lo que la gente cree, el verdadero padre de los Chicago Boys no es Milton Friedman, sino que Arnold Haberger. Esta relación que mantiene con Chile por sus visitas a su parentela política, posteriormente sanguínea, pero también el hecho de que viaje constantemente a Chile, va a generar este vínculo bastante especial. Él va a ser quien va a reservar un departamento cerca de la Universidad de Chicago para que llegaran los primeros estudiantes de economía a realizar sus máster y doctorados, quien además lo va a amoblar con la señora, con su esposa, doña Anita Valjalo. Además, va a ser quien, en caso de emergencia económica, va a prestar su enorme cochera de auto con segundo piso para que la gente pudiera vivir en ahí y terminar sus estudios de posgrado, si alguien se quedaba sin plata, etcétera, etcétera. Además, va a ser quien todos los viernes en la tarde se reunirá con los alumnos chilenos en aquel departamento que él ha alajado en la década de los 60, primera, segunda y tercera generación de los que van allá a estudiar a Chicago. Todos los viernes en la tarde se va a reunir con ellos en ese departamento, con los estudiantes de economía chilenos de Chicago, a comer pizza, a tomar cerveza, a contar chistes,
a hablar sobre teoría económica y sobre economía en general, y muchos de la primera y segunda generación el día sábado religiosamente van a ser invitados a almorzar a la casa del profesor Haberger, que quien ha hecho un doctorado en el extranjero sabe que eso es un gran honor, que te invite a su casa ya un profesor. Cuando uno es joven, tiene 23, 24 años y se va a un país tan lejano, a Estados Unidos, a Chicago, y está afuera por tanto tiempo, 4 años, ¿ya? Estos actos de tener alguien con quien tú puedas hablar los días viernes, compartir, que te invita a almorzar, te va generando un vínculo, ¿ya? Y un aprecio por esa persona. Un vínculo con el lugar, un vínculo y un aprecio con esa persona. Y eso se agradece mucho a la larga, esa amabilidad. Acá tenemos una foto del padre norteamericano de los Chicago Boys, Arnold Haberger, cuando era joven. Acá lo tenemos ya, una foto como del año 2015, el viejito. Está en un edificio en Providencia. La calle que ustedes ven al fondo, ahí, eso es Providencia. Y ese edificio es el edificio con las tiendas que está antes, ya, del metro. Ya me voy a acordar. Ya. Soy de Viña, se me olvidan estos detalles. Ya. Del metro. Ahí me voy a acordar. ¿Cuáles son las recomendaciones de la misión Klein Sachs? Las bases de un futuro programa económico. Bueno, las recomendaciones están en el informe oficial que entregó esta comisión al gobierno de Chile, pero también están en este famoso memorándum escrito por el profesor Haberger en el año 1956, donde da su visión sobre la economía chilena, lo que él percibe. Y al tener esta visión, obviamente que tiene abajo las recomendaciones de política económica. Obviamente, la economía desde el punto de vista teórico, desde el año 56 al 74, 75, fue evolucionando, igual que la situación chilena. Pero desde el punto de vista estructural, podemos decir que los problemas siguieron siendo los mismos. Ahora hay matices, y en torno a esos matices uno tiene que readecuar las recomendaciones. Eso de aplicar a rajatabla es un error. ¿Ya? Uno tiene que adoptar y adaptar a las necesidades, a la realidad, a los matices. Acá está una foto de la misión Klein Sachs en Chile del año 1955. Están los señores importantes, y después ellos se fueron y dejaron ya a la gente joven que trabajara. Después les mandaron los informes, diseñaron los contenidos y entregaron el informe, y cobraron la parte del león. La misión Klein Sachs señalaba que la economía chilena debía, en política fiscal, en el corto plazo,
reducir los déficits fiscales, cortando gastos en defensa, en Fuerzas Armadas y en obras públicas. Recuerden que Carlos Ibáñez del Campo, como militar desarrollista, y esto lo habíamos visto en el primer gobierno, era un loco por las obras públicas. Pero las obras públicas tienen que estar en función de una necesidad presente o futura. No simplemente hacer un aeropuerto porque hay que hacerlo y después no llega nunca nadie. O construir un puente que no lleva a ninguna parte. O una carretera por donde nadie va a pasar. ¿Ya? Entonces, en el corto plazo, reducir los déficits en defensa y en obras públicas. ¿Ya? Porque eran los que abultaban el déficit fiscal. En el largo plazo, pedía eliminar los subsidios a las empresas públicas y hacer reajustables los pagos de impuestos para evitar el efecto Tanzi, que algunos llaman el efecto Olivera-Tanzi. ¿Qué es el efecto Olivera-Tanzi? Que es cuando hay elevada inflación, los impuestos que se pagan son en moneda depreciada. Por lo que el pago de impuestos debe considerar la inflación para que se pague un impuesto en términos reales. Además, recomendaba incrementar el impuesto a los bienes de lujo. Ojo, porque para la época un bien de lujo podía ser un refrigerador de buena calidad. Si nosotros vemos la primera página del memorándum del año 56, memorándum sobre la economía chilena, de Arnold Haberger, en su primera página él señala lo siguiente, y que llama la atención, para saber qué es un bien de lujo. Un buen refrigerador norteamericano con un compartimento congelador, por ejemplo, que en los Estados Unidos vale aproximadamente $250, costaría aquí cerca de $1,000. Por eso la gente no tenía refrigerador en su casa. Y los aparatos de radio tienen más o menos 2,5 a 3 veces el precio que tienen en los Estados Unidos. Por eso la gente tampoco tenía casi radios. Esto es consecuencia en parte, o sea, no es exclusivamente de los derechos aduaneros. Uno de los elementos que explica son los derechos aduaneros, pero hay otro elemento. Y en parte de las francas prohibiciones para importar estos bienes u otros similares. En segundo lugar, en la administración pública se pedía racionalizar las administraciones y reorganizar el sistema de seguridad social. Pues a inicios de la década de 1960, por ejemplo, llegaron a existir 52 cajas de previsión para jubilar, cada una con distintos requisitos y montos de jubilación, los que dependían del pelaje o de la condición de los empleados públicos o privados, en función del peso social y la presión que podían realizar estos por medio de sus asociaciones. Así habían trabajadores, por ejemplo, que necesitaban para jubilar 30 o 25 años de imposiciones, y lo hacían con el 50% de su salario, y otros solo necesitaban 8 años de imposiciones y lo hacían con el 80% de sus ingresos de los últimos 12, 24 meses. ¿Ya? El cálculo de las pensiones se hacía como regla general
sobre la base del promedio de las remuneraciones imponibles registradas durante cierto lapso, 12, 24, 36, 48, 60 meses, dependiendo de la caja y en relación con el tiempo de las cotizaciones. Estas diferencias también se referían a las formas de reajuste de las jubilaciones, pues algunas pensiones se reajustaban como los ingresos de los trabajadores activos, fiscales o privados, otras no, pasaban años. Por tanto, aquí había una condición que fijaba el estatuto de la caja. Por tanto, eso que ven de que el sistema antiguo no era tan maravilloso, era un sistema terriblemente clasista. En 1970, estas se redujeron y llegaron a ser 30 cajas de previsión. Caja de previsión, por ejemplo, la CONAEMPU, Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas. La EMPAR, Caja de Previsión de Empleados Particulares. Caja Ferro, Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado. CAMUVAL, Caja de Previsión Social de los Empleados Municipales de Valparaíso. COPRESOMU, Caja de Previsión Social de los Obreros Municipales de la República. GASCO, para empleados de la Compañía de Consumidores de Gas de Santiago, por nombrar algunas. Todas estas cajas se fusionarán en una sola en 1980, que pasó a llamarse IPC, Instituto de Previsión Social. Además, igualmente en aquella época era difícil jubilar, dado la esperanza de vida de los años 50, 60 y 70. En el año 50, la esperanza de vida promedio para los chilenos y chilenas era de 55 años, en los 60 de 58 y en los 60 de 64. Por tanto, no había problema de jubilación, la gente se moría antes. En política monetaria, en el corto plazo, se pedía límites cuantitativos al crédito, tasas de redescuento más altas. ¿Qué es una tasa de redescuento? Es la tasa de interés que cobra el Banco Central por otorgar créditos al sistema financiero. Es decir, los bancos le piden plata prestada al Banco Central y ellos te la prestan a una tasa de interés. ¿Ya? Igualar la tasa de interés cobrada por los créditos a los sectores públicos y privados para no generar incentivos a la ineficiencia, porque el Banco Central pedía que se cobrara una tasa de interés a las empresas públicas que eran muy bajas y eso no generaba el incentivo a ser más eficiente, y otra tasa totalmente distinta a las empresas privadas. En el largo plazo se pedía uso exclusivo de tasas de interés sin préstamos de dinero a los gobiernos de turno. Tasas de encaje o de reserva, una cantidad de plata de reserva que tienen que tener los bancos privados, y tasas de redescuento para regular la oferta monetaria, es decir, los préstamos a los bancos desde el Banco Central. En cuarto lugar, en términos de política salarial, en el corto plazo, los reajustes salariales deberían ser inferiores al aumento del costo de la vida, porque si la inflación era de, como en el año 1955, de 83,80%, los reajustes debían ser mayores a esa tasa de inflación para tener un reajuste real, con lo cual la inflación se validaba y esta se continuaba. ¿Ya? Es lo que se llama inflación de oferta,
inflación de demanda. El problema es que eliminar la inflación de demanda no es políticamente popular. Y en el largo plazo los reajustes de ingresos debían ser determinados libremente por el mercado, es decir, según los niveles de productividad y condiciones financieras de las empresas. En política de precios, la fijación de precios y subsidio a la oferta debían ser eliminados gradualmente. No debía fijarse los precios, no deberían haber subsidios. Para generar incentivos a hacer subsidios a las empresas, fijar precios más altos a las empresas para ser más competitivos, mejorar la capacidad real de producción de las empresas. Y los precios debían ser fijados por el mercado y no por la autoridad política. Así se generarían mayores niveles de eficiencia en la asignación de recursos que se traducirían obviamente en mayores tasas de crecimiento económico. Y acá tenemos una caricatura nuevamente de la revista Topace, donde un perro persigue a un gato. El perro dice salarios y el gato arriba en blanco dice costo de la vida, costo de vida. Es decir, los precios, el costo de la vida corre más rápido que el reajuste de salario. Y eso obviamente genera estas espirales o coayuda a generar estas espirales de precios. Y acá está el rotito chileno, que es verdejo, a pata pelada, etcétera, etcétera. En política cambiaria, en el corto plazo se recomendaba reemplazar el sistema de cambios múltiples por solo dos tipos de cambio: el cambio para importar y exportar. En el largo plazo, tener solo un tipo de cambio que es fijado por el mercado. Simpleza para generar eficiencia. En términos de política comercial, se deberían eliminar todas las trabas al libre comercio y generar la mayor apertura comercial. Lo anterior significaba bajar aranceles discriminatorios y colocar uno plano para todos los bienes y servicios importados, lo más próximo a cero, incluso de manera unilateral. Esto porque se consideraba que la producción interna era deficiente y cara, de manera tal que abrir la economía para dar competencia y abaratar las producciones de bienes a los cuales pudieran acceder los consumidores. Estas son las 7 recomendaciones que daba la misión Klein-Sachs. Todas las recomendaciones de corto plazo fueron puestas en práctica por el gobierno de Ibáñez del Campo. En cambio, ninguna de las recomendaciones de largo plazo, porque estas iban en contra de la estructura de intereses con que se había desarrollado el sector más dinámico de la economía chilena, que era el sector de la industria. Las políticas de corto plazo estaban destinadas a reducir los altos niveles de inflación y las políticas de largo plazo estaban destinadas a generar un marco de estabilidad de precios en el cual la economía chilena pudiera crecer. Recordando, por ejemplo, que la inflación genera alteración de precio y al alterar precios genera una asignación de recursos distorsionada, tanto por parte de los ofertantes como de los consumidores. Recursos que son escasos y tienen usos alternativos. Lo que pasaba, como dijimos, es que el costo político de asumir las medidas de largo plazo era muy grande e iba en contra esta mentalidad ya instalada, pues incluso en el año 1970, cuando el padre de los Chicago Boys asesora, el padre chileno de los Chicago Boys asesora a la campaña presidencial del candidato de la derecha, Jorge Alessandri Rodríguez, él no era
partidario de aplicar el programa que proponían los Chicago Boys. Es de desmantelar la arquitectura económica que permitió generar ese sector industrial, sino que lo que él quería hacer era hacer más eficiente el sistema. Ahora, estas ideas de la misión Klein-Sachs van a ser tocadas a través del análisis de este memorándum del año 56 de Haberger, y especialmente por Haberger en sus clases de economía. ¿Ya? Y van a ir conformando una opinión política, ya, de acción de política económica, que después, cuando ellos tengan puestos de importancia, los van a seguir. Veamos el convenio con la PUC y los primeros alumnos becados. ¿Cuál es el origen? Bueno, estando Arnold Haberger en Chile, la Universidad de Chicago le encarga buscar firmar un acuerdo con la gran universidad de la época en Chile, que es la Universidad de Chile, de manera de becar alumnos para que realizaran sus posgrados en dicha universidad, vía financiamiento de la agencia de gobierno USAID, Agencia Americana para el Desarrollo Internacional. El hecho que estuviera involucrado el gobierno de los Estados Unidos y una universidad norteamericana como la de Chicago no va a gustar a la gente de la Universidad de Chile, y por tanto no van a firmar el convenio. Por tanto se va a buscar que lo firme con la segunda mejor oferta, con el segundo mejor óptimo, y eso es la Pontificia Universidad Católica de Chile. Lo que se va a lograr en el año 1956, siendo decano de Economía Julio Gana. Para la Universidad Católica, esta fue una oportunidad única, porque en el área de Economía, respecto a la Universidad de Chile, estaban a años luz de distancia. Y era la ocasión para especializar a un conjunto de profesores en máster y doctorados, cuando ese tipo de títulos no existían acá. No habían personas con posgrado enseñando en la universidad, y solo eran escasísimos, casi ninguno. El convenio firmado va a durar entre el año 1956 y el año 1961, y va a involucrar una beca completa para 9 alumnos chilenos. Entre los primeros 9 alumnos podemos nombrar a Sergio de Castro, ya, Ernesto Fontaine, Carlos Massad, Pedro Yestanovich, Carlos Clavel, Luis Arturo Fuensalida, Víctor Oxenius y otros. De este grupo no todos sacarán un doctorado en economía, sino que algunos un máster, que ya para la época era algo importante. Y algunos de ellos fueron alumnos y después van a ser profesores, curiosamente, de la Universidad de Chile, como Carlos Massad, Pedro Yestanovich y Carlos Claver. Posteriormente, entre el año 1962 y 1973, viajarán becados por la Ford Foundation, la Fundación Ford, Rob Luders, Dominique Hachette, Gerd Wagner, Sergio de la Cuadra, Jorge Caguas, Emilio Sanfuentes, Pablo Barahona, Álvaro Bardón, Miguel Kass, Ricardo French Davis, y por otros medios Sebastián Edward, Eric Hein, Joaquín Lavín, Christian Laroulette, etc. Al contrario de lo que se cree, no todos eran partidarios de sectores de derecha. Carlos Massad era de la democracia cristiana y muy cercano a la familia Frey, tanto al padre como hijo. Eduardo Frey padre, Eduardo Frey hijo, ambos fueron presidentes de la República. Y va a participar
en la oposición al gobierno de Augusto Pinochet. Iba a ser parte de los primeros gobiernos de la Concertación de Partido por la Democracia desde el año 1990 en adelante. Es el mismo caso de Ricardo French Davis, Emilio Sanfuente, y otros solo fueron opositores como Sebastián Edwards y Carlos Clavel, y otros como Álvaro Bardón y Jorge Caguas fueron funcionarios del gobierno de Eduardo Frei y posteriormente en el año 1973 ocuparán cargos durante el gobierno militar. Por ejemplo, Jorge Caguas, que era demócrata cristiano, llegó a ser ministro de Economía en el año 1974. Algunos datos: entre el año 1956 y 1973, solo 6 personas, es decir, en 18 años, solo 6 personas sacaron un doctorado. Los otros sacaron un máster en economía. Y entre el año 56 al año 1989 son más de 100 personas, 100 y algo, 104, 105, los que realizaron estudios de posgrado en economía en Chicago. Veamos el tema de la presencia de Milton Friedman en el convenio. Siempre se ha dicho que de todos estos estudiantes, y todos los que fueron a fines de los 50, 60, 70, incluso los 80, todos fueron discípulos de Milton Friedman. Lo cierto es que a fines de los 50, 60 y 70, Milton Friedman era la gran figura en términos de teoría económica y sobre todo por su presencia en debates de política económica. Era la figura consular, la gran figura del Departamento de Economía de Chicago. Ahora, lo cierto es que sobre la presencia de Milton Friedman en el estudiantado chileno hay mucho de rumor y de leyenda, como mucho sobre la historia de Chile. ¿Por qué? Porque acá hay 2 elementos a considerar. Para que alguien pueda decir yo soy discípulo de, por ejemplo, yo soy discípulo de Milton Friedman, hay que cumplir a lo menos 2 requisitos básicos. 1, ser su alumno y un muy buen alumno. 2, que el trabajo de tesis, especialmente de posgrado, en este caso de doctorado, sea dirigido por el profesor en cuestión. Esto es muy importante porque cuando un alumno hace su tesis de un Master of Science o de un doctorado, tiene que entrevistarse con el profesor para que este profesor lo acepte como su alumno tesista. Y el profesor le puede decir que no. Y en ese caso tendrá que buscar a otro profesor que le guíe su trabajo de investigación. Cuando ocurren estos 2 elementos, que fuiste su alumno, que te guió tu trabajo de investigación, incluso de licenciatura, de máster y de doctorado, o los 3, y que más encima podrías decir que te reconoce como tal, tú puedes decir que eres su discípulo. Lo otro es que uno es un simpatizante o un admirador de tal o cual profesor. Y esto me lleva a señalar que Milton Friedman no tuvo discípulos en Chile, porque no le dirigió la tesis doctoral a nadie, que es curiosamente la carta de presentación de cualquier doctorado junto a la figura del profesor con quien se trabaja. Esta dualidad, el profesor más tu tesis, el tema de tu tesis doctoral,
da la especialidad que uno puede aducir. Yo soy experto en esto. La persona que estuvo más cerca de Milton Friedman fue Ron Luthers, quien realizó su tesis de doctorado en un tema de interés de Friedman, efectivamente, y que fue leída en el año 1968 y que se titula A Monetary History of Chile, 1925-1958. Esta tesis, curiosamente, fue dirigida por el profesor Arnold Haberger, y como profesores correferentes tuvo a Milton Friedman y a Robert Fogel, dos que obtuvieron un Nobel de Economía. Ya sabemos que Friedman obtuvo el Nobel de Economía en el año 76 y Fogel en el año 94, si mal no me equivoco. Y como correferentes, él podía ir a hablar con ellos si no estaba Haberger, y tuvieron que leerla y evaluarla y están en su lectura de tesis. Por tanto, ahí está la cercanía de Luthers, porque además asistió a los cursos de Friedman. Lo más curioso del caso es que el padre de los Chicago Boys chileno, el que metió el modelo, que es Sergio de Castro, quien en el año 1958 sacó un máster y después a inicio de los 60 sacó su doctorado, no tuvo la relación estrecha que se le achaca a este grupo de personas con Milton Friedman. La de ser este verdadero Lord Sid con sus discípulos que conspiran para apoderarse de un país desde el año 50. Sergio de Castro, en un libro publicado por la Pontificia Universidad Católica de Santiago el año 2015, donde escribe el prólogo, la introducción, y el libro se titula Milton Friedman, la vigencia de su contribución, él señala lo siguiente, y cito textual: no tuve la suerte de asistir a su curso de teoría monetaria o de sus seminarios de dicha materia, pero leí todas sus publicaciones y las disfruté intensamente. Es decir, no lo conoció. Por sus amigos creo haber llegado a conocerlo y apreciarlo. No cabe duda de que era un científico 100% dedicado a revelar la verdad sobre los problemas económicos más importantes que debían enfrentar los países en general. Como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. El padre del modelo económico chileno desde 1975 en adelante, que estuvo en dos momentos distintos en la Universidad de Chicago, no fue discípulo de Milton Friedman. Es más, estando allá, nunca fue a una de sus clases, ni asistió a unos seminarios, ni lo vio. Como él mismo lo señala, no lo conoció. En 1960, ir a Chicago, a Estados Unidos, que era lejos, llegar a Chicago, donde además, que dentro de los Estados Unidos además es lejos, llegar a Chicago donde era difícil entrar y no tomar ni siquiera un ramo con Milton Friedman o ir a una de sus conferencias, es una locura. Él no fue. La mayoría de los chilenos no tuvo clase con Milton Friedman, ni Milton Friedman les dirigió su tesis. Ahí hay un mito. Los Chicago Boys y la política en Chile de los 60 y los 70. Sergio de Castro vuelve a la PUC en el año 1962 con un doctorado en economía. En ese año se van a reformular los programas de economía y se va a crear el Centro de Investigación Económica, CIE, en la Católica de Santiago.
a partir de los cuales se van a realizar seminarios donde se analizan los temas sobre política económica. Además, en asociación con el Mercurio de Santiago, se va a crear el cuerpo B de este diario, llamado Economía y Negocios, donde escribirán los economistas de la Católica de Santiago, y esta función noticiosa va a ser muy importante porque va a obligar a explicar de manera directa y fácil las cuestiones de economía. Por tanto, van a tener esa facilidad para reunir la información y entregarla que tenía Milton Friedman, y que se logra cuando se hace periodismo económico. Además, fueron formando, influyendo a la opinión pública ilustrada, la que sabía leer. En 1905 compraba los diarios. En 1965 se creará el Centro de Estudios Socioeconómicos, CESEC, que es un centro de estudios privado formado por economistas ligados a la PUC y financiado por algunos empresarios, uno de los cuales fue Agustín Edwards, dueño de la empresa El Mercurio. En 1970, Sergio de Castro y otros participarán en el programa de gobierno de Jorge Alessandri, que fue presidente de la República de Chile en 1958 y el 64, pero con quien tiene grandes divergencias porque de Castro quería un programa de transformación de la economía y Alessandri quería solo reformar el sistema para corregir las distorsiones económicas. De manera que Chile alcanzara el PIB potencial, lo que supondría un incremento de la riqueza por eficiencia más o menos del 30%. Álvaro Bardón, que es otro Chicago Boys, por ejemplo, que también venía de Chicago, trabajó en el programa de Radomiro Tomic en la elección del 70, quien siendo candidato por la democracia cristiana definió su programa como socialista. Son personajes que, si bien adhieren a la opción política, quieren establecer una transformación de las bases de la economía de la chilena en base a lo que han aprendido en Chicago. Los estudios del CIE y del CESEC se siguieron acumulando de manera tal que en 1972, cuando la situación económica estaba muy deteriorada, dado que, tal como se decía en la misión Klein-Sack en su informe, la economía chilena sufre las consecuencias de consumir más de lo que se produce, ¿ya? Y que 17 años después la situación seguía siendo igual, se pide a Sergio de Castro y Álvaro Bardón, que estaban en trincheras opuestas el año 72, más Pablo Barahona, que era profesor de la Católica de Santiago, una propuesta económica transformadora para un futuro gobierno. Y esto se fue escribiendo y se hizo un análisis y una impresión al tipo de la época. Se escribía en máquinas de escribir en hojas tamaño carta, que se empastaron y se escribía por un solo lado, que salieron varios tomos. Por ahí viene el nombre entonces del ladrillo. Ese es el programa que posteriormente los Chicago Boys van a ocupar cuando tengan el cargo importante en economía, que no es el cargo de ministro de Economía, es el cargo de ministro de Hacienda. Y esto, efectivamente, las propuestas de Chicago se van a implementar cuando estos accedieron a puestos de poder político, sobre todo a partir del año 1976, cuando Sergio de Castro, nada menos, pasa a ser el ministro de Hacienda. Para que nos entendamos bien, en la historia de Chile, el cargo importante es el ministro de Hacienda, equivalente al ministro del Tesoro de Estados Unidos. Históricamente es el tercer cargo del gobierno después del presidente de la República y el ministro del Interior, en peso político. Llegado el 11 de septiembre del 73, quienes se hicieron cargo de la parte económica del gobierno fueron militares, de la especialidad de abastecimiento. En las Fuerzas Armadas, especialistas en administración, contabilidad y finanzas.
Esos son los especialistas en abastecimiento. El papá de la presidenta Bachelet, el general Bachelet, era de la especialidad de abastecimiento. En economía se nombró a Rolando González, que era general de ejército, y en Hacienda al almirante Lorenzo Gotuso. En Odeplan al ex capitán de navío Rolando Kelly. Odeplan era importante porque era la oficina de planificación. Estos, como la generación de su época y por formación, eran desarrollistas, al estilo de Jorge Alessandri. Eran unos liberales pragmáticos que creían en la presencia y el rol del Estado y que continuaron por esa senda, es decir, trataron de hacer más eficiente la economía sin transformarla. Lo cierto es que llegó el año 74 y uno ve que la inflación del año 74 es brutal, 369%. Y dado que nada había cambiado, el país no mejoraba y las Fuerzas Armadas no sabían qué hacer, que en 1975 se empodera a los Chicago Boys para que aplican sus recetas y ver si tienen resultados. Aquí hay que ver dos elementos para la época, para que entendamos. Uno es el elemento anticomunista, la idea de construir un nuevo modelo económico social donde fuera muy difícil desarrollar a futuro un sistema comunista. Para ello, una economía lo más capitalista y más desregularizada posible. Debemos recordar que estábamos en la época de la Guerra Fría. Y los militares, si bien eran desarrollistas, muchos, y algunos muy desarrollistas, sin embargo, muchos eran muy anticomunistas. El segundo elemento es que el programa aplicado por los Chicago Boys tuvo oposición dentro del gobierno militar, al contrario de lo que se cree. El general Gustavo Lee, que era miembro de la Junta, era uno de los 4 jefes militares, que era el jefe de la Fuerza Aérea, se opuso al programa de transformación de los Chicago Boys. ¿Por qué? Porque él era un desarrollista corporativista. Creía en las corporaciones como la Corfo. A esto debemos sumar el hecho que opinaba que se debía llamar a elecciones libres en el año 1978. Y esto le va a costar la destitución del gobierno en el año 78. Lo que pasa en el año 1978 fue que ganó la opción neoliberal frente al desarrollismo corporativista del general Maduro del 11 de septiembre, el que dijo hay que tirar bombas en la moneda. Milton Friedman, con su esposa Rose, que es economista también, en sus memorias escritas en el año 1998, Two Lucky People, Memoirs, señala que durante el primer año y medio, y cito textual, durante el primer año y medio los generales no hicieron casi nada con las propuestas, se refieren al ladrillo. En cambio, pusieron a militares a cargo de revertir el daño que Allende había hecho. Las medidas económicas o de política económica tomadas durante el gobierno del presidente Allende. No es sorprendente que los militares hayan sido en gran medida ineficaces. Efectivamente, ahí habían dos razones. Una, que no sabían de economía. Dos, porque no todos querían desmantelar a Corfo y al sistema industrial, porque detrás también estaba la idea de la seguridad nacional y que por esto mismo el Estado debía jugar un rol estratégico. Estaban más con una visión de los gobiernos radicales
Hay que recordar que de los 25 generales de ejército que dieron el golpe en 1973, en 1975 quedaban solo 3. Si no, lean el libro de Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, publicado el año 2003 por LOM, El golpe después del golpe, Leaf versus Pinochet. Para el tema del desarrollismo, el capítulo 1. Veamos el etos económico de los Chicago Boys. Primero, por etos entendemos una forma común de vida o de comportamiento que adopta un grupo de individuos que pertenecen a un grupo social o a una sociedad. Esto es muy importante porque cuando citamos el prólogo que escribió Sergio de Castro sobre Milton Friedman y que editó la POP como libro en el año 2015, dice lo siguiente: no cabe duda de que era un científico 100% dedicado a revelar la verdad sobre los problemas económicos más importantes que deben enfrentar los países en general. Es decir, él pensaba que lo que había detrás de los instrumentos de economía que se utilizaban eran principios científicos. De ahí su convencimiento. Y que por tanto, estos se imponían por su propia lógica. Esto es ciencia. Por tanto, hay que acatar. Cuando a fines del siglo XIX y gran parte del siglo XX algunos hablaban del marxismo científico, que incluso se enseñaba como tal en las universidades de la cofradía religiosa del marxismo, en el fondo lo que se sostenía era lo mismo que los Chicago Boys, que esto se imponía por su propia lógica porque era ciencia. Además, ambas teorías señalaban que sus postulados eran verdades, pero verdades científicas, sobre los principales problemas económicos. Era una ciencia la economía era una ciencia en el más absoluto de los términos, de los sentidos que uno le puede dar al concepto de ciencia. Si no me creen, vean el ensayo del año 53 de Milton Friedman, Ensayos de Economía Positiva, Essay in Positive Economics, y también los libros que en ese momento no se metió Marx, pero escribió Friedrich Engels, ya que fueron corregidos por Marx. En el año 77-78 está el Anti-Düring, y en el año 1980, que publicó en Francia, Socialismo utopique et Socialismo scientifique. Es aquí donde empezamos a entender un poco el grado de convencimiento y en algunos casos del fanatismo ideológico que hay detrás del accionar de estas personas. En este sentido, la Universidad de Chicago en materia de teoría económica llegó a ser un símbolo de algo que era más extendido que ella misma y que hoy en día se le da el nombre de neoliberalismo. Fue la depositaria entonces de una verdad, pero que nosotros pensamos que es más adecuado llamarla teoría neoclásica, teoría económica, ya que en su análisis del funcionamiento del mercado existe una clave no total, pero bastante absoluta, de cómo funciona la vida económica. A veces a esta nueva vida de la teoría clásica se le llama teoría neoclásica, la inventada por Alfred Marshall, y que aquí existe una confusión, ya que esta última incluye a dos almas. Una es la teoría misma, como es el monetarismo, que es una teoría con una recomendación de política económica, y otra es una versión que a veces llega al vértigo de un credo, de explicar la vida humana como incentivos de mercado y de decisiones perfectamente racionales, que linda con una religión intramundana desprovista de todo misterio.
como cualquier teoría, la economía puede ser un auxilio en esferas no económicas, pero no una doctrina para ajustar la existencia humana. Pero en opinión de estas generaciones de Chicago, de los aspectos económicos se deriva lo político y todos los otros aspectos de la sociedad, al igual que los marxistas, los seguidores de Marx. Es primacía de la economía sobre todas las otras esferas de la sociedad, lo más importante en cualquier estructura social. Es el motor primigenio, la causa primera que hace funcionar todo lo demás. En el caso del marxismo, véase a Karl Marx, su publicación del año 1859, Contribución a la crítica de la economía política. En el caso de Chicago, se ve que la libertad económica como condición necesaria para la libertad política. Véase el libro de Milton Friedman del año 1962, Capitalism and Freedom, Capitalismo y Libertad. En el caso del marxismo, una revolución que traspase absolutamente todos los bienes a manos del Estado, y en el caso del neoliberalismo, una revolución capitalista que traspase absolutamente todos los bienes a manos de las personas. Por un lado, un modelo con puro Estado y otro sin, el yin y el yang, dialéctica pura, tesis y supuesto, la antítesis. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Ya, ojalá que todos estén bien. Los contagios en Estados Unidos cada día son más, acá también. Las cosas se están colocando dramáticas, pero uno tiene que ser precavido y lavarse las manos, salir lo menos posible, ya, cuidarse. Y si hay gente de edad alrededor de suyo, cuidarse no solo por ustedes, sino por ellos. Ser lo más solidario posible. Gracias, nos vemos.